Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Cuando hablamos de un RPG de fantasía con magia, dragones, espadas o brujos, nos viene a la cabeza Skyrim. Bethesda ha sabido darnos con la saga de Elder Scrolls un mundo fantástico lleno de vida, donde soñar y disfrutar, perdiéndonos por sus caminos y sus misiones. Pero Elder Scrolls 6 no llega, y necesitamos ese mundo imaginario donde escondernos después de un día duro de vida real. Hay muy pocos estudios que podrían darnos eso que pedimos. Quizás Larian Studios, pero si buscamos algo en tercera o primera persona, posiblemente solo se me ocurra Obsidian. Ellos son los creadores de Fallout New Vegas y de Other Worlds y saben cómo crear un mundo diferente lleno de vida y fantasía. Así que su nuevo trabajo, About, me tiene entusiasmado. Tengo el hype por las nubes y ya no puedo esperar más. Estamos de suerte, solo quedan unos días para que salga y ya sabemos muchas cosas del título. Entonces, ¿qué pensáis de About? ¿Creéis que merecerá la pena? Os he nombrado dos títulos muy conocidos creados por Obsidian, pero he dejado uno muy importante sin nombrar, y lo he hecho queriendo, porque de ahí sale la idea de este nuevo trabajo. About forma parte del universo de Pillars of Eternity, el juego que puso el nombre de Obsidian en lo más alto en el mundo de los RPG. No significa que tengan algún parecido estos dos juegos. Pillars of Eternity es un RPG clásico con vista isométrica, y About es algo mucho más parecido a un Skyrim. Pero su universo está unido, y eso es algo que llama mucho la atención, ya que es un universo muy rico en lugares y personajes. Seguro que muchas cosas nos recordarán a lo vivido en el mítico juego de 2015, aunque debo reconocer que lo tengo bastante olvidado. Lo que sí tenemos claro es que debe tener un lore profundo y adulto, de los que enganchan. Bueno, pues ya sabemos qué esperamos de About, un RPG occidental con mucha acción, magia, personajes creíbles, diferentes decisiones, un mundo vivo y una historia de fantasía súper chula. Eso es lo que esperamos, y vamos a ver esto paso a paso. Lo primero que debéis saber es que vamos a tener una cámara en la que podremos elegir tanto la primera como la tercera persona. Eso ya lo teníamos en Skyrim y me parece fantástico. Luego tendríamos lo normal en un RPG, escoger la clase del personaje, ¿no? Pues aquí tenemos algo diferente a lo habitual, ya que todos los personajes podrán utilizar las mismas armas y hechizos cuando vayamos subiendo la experiencia. O sea, cualquier personaje puede ser arquero o caballero o ladrón. Bueno, vamos a tener un personaje mixto. Y eso mola, ya que podremos combinar cualquier habilidad. Crearemos a nuestro personaje según nuestro estilo de juego. Podremos, por ejemplo, encantar las armas, y algo que nos va a llamar mucho la atención es la IA, ya que cualquier acción que hagamos puede tener repercusión, tanto en el escenario como en los enemigos. Vale, entonces, ¿no tenemos un creador de personaje? Pues claro que sí, y muy chulo. Vamos a tener lo que llamaremos el trasfondo del personaje. Y eso va a ser muy importante nada más empezar el juego. Estos trasfondos pueden ser, por ejemplo, un noble, un explorador o un erudito. Según el trasfondo que elijamos, pues tendremos unas opciones de diálogo y el mundo con sus gentes nos verán de una forma diferente.
Seguro que esto va a ser muy interesante y puede hacer que el título sea muy rejugable. O eso me parece a mí. Tampoco nos va a dejar indiferentes el editor de personaje en cuanto a la apariencia. Lo más llamativo van a ser los hongos que podemos poner en la cara. No, si curioso es, eso no podemos negarlo. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que ya han dicho desde el estudio que no esperemos un mundo abierto como pueden ser los Elder Scrolls. Este juego no es así, y lo han explicado diciendo que es mejor para que la historia sea mucho más inmersiva. No quieren que nos perdamos demasiado, y eso me hace pensar en lo importante que va a ser su narrativa. Lo que sabemos de la historia es que nos encontramos en las Tierras Vivas, una isla misteriosa en la que se está propagando una plaga. Nosotros somos un enviado de unas tierras lejanas para descubrir los misterios que se encuentran en esta isla. Todo el lugar forma parte del mundo de Eora, conocido por Pillars of Eternity, aunque esta isla es una nueva zona que no conocíamos. El mapa, no os preocupéis, va a ser grande, se va a dividir en diferentes regiones divididas y podremos disfrutar de la exploración encontrándonos misiones secundarias o caminos secretos. El combate va a ser rápido y con mucha acción en tiempo real. Lo mismo tendremos arcos, espadas como bastones de mago. Pinta súper guapo el poder utilizar esos hechizos tan espectaculares. Dejar helados a los enemigos para luego golpearlos y destruirlos o lanzarlos por los aires. Lo que también tendremos es algo que no es habitual en los juegos de rol de fantasía, y son las armas de fuego, como pueden ser un par de pistolas. No me digáis que no es espectacular esto. A mí este juego me la está poniendo dura. Es un mes complicado ya que tengo que jugar a Kingdom Come Deliverance 2, pero este es el siguiente en caer. O quizás los juegue a la vez. Soy un enfermo, me encantan los RPG y lo que está por llegar es muy emocionante. Esto es peligroso. Tengo un trabajo y una familia, pero no puedo dejar de pensar en el mundo maravilloso en el que estoy a punto de entrar. No olvides, amigo, lo importante que es tu me gusta. Y si además te suscribes, pues me hace súper feliz. Hasta el próximo vídeo, gamers.